Señoras y señores, bienvenidos a este 12º Foro Anual Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable organizado por el Consejo Empresario de Entre Ríos. Presiden este acto inaugural el señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Contador Gustavo Bordet, el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, licenciado Rogelio Frigerio, el señor Intendente de la ciudad de Paraná, don Sergio Barisco, y el señor Presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, doctor Juan Diego Echeverri. También contamos con la presencia del señor Arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puigari, del señor titular de la DAIA Paraná, doctor Diego Ludoviski, de la señora viceintendenta de la ciudad de Paraná, doctora Josefina Etienot, legisladores nacionales, provinciales y comunales, ministros del Poder Ejecutivo Provincial, funcionarios de este mismo poder, así como también funcionarios nacionales y comunales. Este foro ha sido recientemente declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, a través de una declaración recientemente emanada. Para dar comienzo al mismo, para darle la bienvenida oficialmente a todos ustedes, vamos a convocar al señor Presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, doctor Juan Diego Echeverri. Buenas tardes a todos. Señores representantes del Gobierno Nacional, señores representantes del Gobierno Provincial, señores representantes de los municipios entrerrianos, señores legisladores nacionales y provinciales, señores representantes del Poder Judicial, señor Obispo Metropolitano, señores representantes de instituciones y entidades hermanas, señores empresarios, señores y señoras. Nuestro país conoció desde fines del siglo XIX y hasta el primer tercio del siglo XX un desarrollo económico sin igual, que llamó la atención del mundo entero, como luego lo hicieran Japón y Alemania. Así, en 1923, la Argentina concentraba el 50% del comercio total de América del Sur, el 43% de todas las líneas férreas, el 45% de los teléfonos, el 58% de los automóviles y el 72% de las reservas de oro de toda Latinoamérica. Y todo ello con tan solo el 16% de la población de entonces. Hoy, el gran desafío es volver a este principio. Decía Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, que la verdadera enfermedad del continente americano es el atraso en la reflexión política, económica y social. También que las soluciones para la pobreza son universales y que son las mismas en todas las civilizaciones. Y algo más, que el mapa del hambre coincide con el de las ideologías falsas. Actualmente, en nuestro país, estos conceptos se traducen en una larga trayectoria de errores políticos y perjuicios económicos, cuyas consecuencias contra las que hoy se lucha son un bajo índice de inversión, escasa infraestructura, alta presión tributaria y difícil acceso al crédito. La inflación, en la que nos debatimos desde hace décadas, hace que la rentabilidad sea escasa y, sobre todo, limitante para la expansión. Si bien Octavio Paz afirma que las soluciones para la pobreza son universales y es difícil no coincidir con su genialidad, en la Argentina no solo es una sumatoria de antiguas falencias descriptas, sino que se ha convertido en endémica y vergonzante. Los índices que venimos arrastrando desde hace largo tiempo atrás y que alcanzan el 30% de la población nos duele y nos obliga a nuevos desafíos, a reinventar el trabajo articulando horizontal y verticalmente. Ante esta realidad dura e incontrastable que el empresariado entrerriano conoce, resulta imprescindible además de la reflexión articular con el Estado
con el poder político para atraerlo sana y adecuadamente a los requerimientos reales de un país. El empresariado no puede desprenderse de las necesidades que le son intrínsecas, ni puede aislarse de las políticas de un gobierno. Por ello se convierte indefectiblemente en un factor de diálogo, en intérprete y defensor del trabajo, la inversión y el desarrollo. Se necesitan medidas de incentivos de los tres planos públicos, es decir, nación, provincia y municipio. Por supuesto que partiendo de la eficiencia interna empresaria y la mejora de la competitividad. Es aquí donde el Estado debe concretar un sistema impositivo que estimule la inversión y, en paralelo, establecer un plan de estructuras viales, fluviales y ferroviarias, en el área terrestre, incorporando el espacio aéreo con la conectividad digital para facilitar nuestra integración a los mercados internacionales. Pertenecemos nosotros a la región centro, la que concentra el 10% del territorio argentino, el 20% de la población y el 40% de las exportaciones totales de nuestro país. Pero de algún modo, Entre Ríos contiene algunos parámetros que nos preocupan. Dentro de una presión impositiva récord, el reflejo es evidente. El 50% del empleo lo cubre el sector público en sus diversas modalidades, el 50% restante el privado. Completando el esquema, tenemos que el sector privado en los últimos 4 años aumentó el 0,3%, es decir, que se han incorporado tan solo 400 personas, mientras que en el área pública el aumento fue del 7%, lo que representó la incorporación de 11.800 nuevos agentes. En las provincias de Santa Fe y Córdoba, el 70% del empleo lo cubre el sector privado. Continuando con los indicadores, dentro de la región centro, tenemos que la inversión pública en Santa Fe y Córdoba ronda el 8% del gasto total, mientras que en nuestra provincia el mismo se ubica en el 4%, es decir, la mitad. En la apertura de este foro, en año anterior, la ingeniera Patricia Popelka decía que debemos alinear esfuerzos a fin de conseguir el crecimiento que necesitamos, y continuaba: sabemos que para crecer es imprescindible un plan de inversiones articulando entre el sector público y privado, la promoción de acciones que tengan continuidad en el mediano y largo plazo, así como un buen clima de negocios que facilite la expansión de las actividades económicas. De cualquier modo, en el siglo XXI, donde casi todas las posiciones están expuestas y las palabras dichas, no se puede prescindir del Estado y sus exigencias y viceversa. Es decir, no puede el Estado en todos sus niveles dejar de escuchar al empresariado, porque de algún modo u otro es su principal colaborador. Las estructuras públicas no se sostienen solo con discursos bien intencionados, sino que necesitan el aporte dinerario y diario para su subsistencia. Pero un país, una región que desee que todos sus habitantes cuenten con sus necesidades básicas satisfechas, debe indefectiblemente imaginar, proyectar, concretar inversiones, sean ellas de sus propios conciudadanos o provenientes de otras latitudes, producto de la generación de riqueza fronteras afuera. Decía Adam Smith: en todos los países donde existe una seguridad aceptable, cada hombre con sentido común intentará invertir todo el capital que pueda disponer con el objeto de obtener un beneficio presente o un bien futuro. Y ya afirmándonos en el tema de la seguridad jurídica, tenemos que la misma se constituía en el siglo XVIII
como un elemento imprescindible para que se materialicen inversiones. Hoy, al igual que ayer, esta afirmación se encuentra vigente y cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupemos, debemos exigir que exista y se fortalezca. En la reciente gira oficial por el sudeste asiático, el Gobierno Nacional debió definir la importancia de la figura mencionada. Así estableció que el Banco Central debería ser cada día más autónomo, que el INDEC sea indiscutido y que la justicia sea realmente independiente. Hoy, nuestro Consejo Empresario, con 19 años de vigencia y más de 60 asociados que representan el 70% del Producto Bruto Geográfico de Entre Ríos, no solo analiza la actual situación económica, social e institucional, sino que hace esfuerzos para llevar sus propuestas a los diversos ámbitos cercanos a la toma de decisiones. De este modo, el Consejo llevó adelante un plan estratégico de desarrollo productivo, integrado por aspectos generales y específicos. Los primeros, referidos a todos los sectores por igual y que comprendan la política impositiva, y en este ámbito la identificación de impuestos distorsivos, la superposición impositiva y la armonización de los tributos dentro de la región centro. Y además, la inversión en infraestructura, educación y salud y el fortalecimiento de la mencionada seguridad jurídica, tanto a nivel provincial como municipal. Los aspectos específicos de dicho plan elaborado por el Consejo Empresario de Entre Ríos son los que actúan diferencialmente sobre ciertos sectores que entendemos que tienen potencialidad dentro de la provincia. Es así que de las 14 cadenas de valor agregado identificadas, nos encontramos trabajando en el desarrollo de 3, la proteica, de carne vacuna, la forestal y la del turismo. Y destacamos que lo hacemos junto a importantes instituciones de nuestra provincia, como lo son el INTA, el INTI, el CONICET y el Ministerio de la Producción de Entre Ríos. Siguiendo con nuestro accionar en pos de lograr una mayor competitividad en Entre Ríos, el Consejo Empresario impulsó, junto a 22 cámaras de la provincia, el Foro de Conectividad e Infraestructura, del cual participaron más de 170 profesionales. El resultado del mismo fue la identificación de las obras de infraestructura que necesita nuestra provincia para sacar su producción y promover inversiones, discriminadas en obras de gran envergadura, medianas y chicas. Este trabajo, que fue presentado semanas atrás al gobernador de nuestra provincia, Gustavo Bordet, y el lunes próximo pasado al jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. Un capítulo reciente del Consejo fue la elaboración de un proyecto de fortalecimiento institucional que contó con la colaboración de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. En él dejamos plasmado la necesidad de realizar una serie de estudios que comprendan a todas las voces y sectores entrerrianos, con el fin de crear una agencia provincial de promoción de inversiones y exportaciones. De este modo, pretendemos ser actores locales de este retorno de la Argentina al mundo. Es necesario destacar que todo esto ha sido posible gracias al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de nuestra institución, el único de estas características de Entre Ríos, que cuenta asimismo con técnicos altamente capacitados y con directivos comprometidos con nuestra realidad. La labor que espera este Consejo es múltiple y ardua. A este representativo grupo de empresarios debemos sumar a quienes aún no se han incorporado. Nuestra entidad debe aunar todos los sectores productivos de Entre Ríos, creciendo en su diversidad, en su creatividad y en su denodado esfuerzo de desarrollo. Somos poseedores de una provincia privilegiada
en lo geográfico, en su naturaleza y en lo humano. Casi es una obligación honrarla con nuestro trabajo, porque esta institución no ha nacido de un intento fugaz para servir a una labor transitoria, ni responde a entusiasmos ocasionales. Ha sido pensada para perdurar, incidiendo profundamente en la transformación positiva de modos de vida y de trabajo. Todos los aquí presentes conocimos el concepto de la obra realizada. Sabemos lo que significa perdurar y conservar en un país que no ha sido previsible y que trata de serlo. Si miramos hacia atrás, las contradicciones son las premisas que más se destacan. Por ello, sobre obras, trabajo, proyectos y esperanzas es el sendero que debemos construir. Tendremos que alejar las piedras del mismo. La hemos ya enumerado y como tenemos como guía el alto concepto de nuestras obras, es que sabremos cómo sortearlas. Muchas gracias. De este modo, dejo formalmente inaugurado el 12 Foro Anual de Competitividad, Institucionalidad y Desarrollo Sustentable del Consejo Empresario de Entre Ríos. Muchas gracias, doctor Echeverre. A continuación, le pedimos su palabra al señor Intendente de la Ciudad de Paraná, don Sergio Barisco. Señor Gobernador Gustavo Bordet, señor Ministro del Interior, Vivienda y Obras Públicas Rogelio Frigerio, señor Presidente del Consejo Empresario, señor Obispo, legisladores, amigas y amigos, empresarios. El bisabuelo de Juan Diego fue un gran gobernador de esta provincia en tiempos muy difíciles, en tiempos de la gran crisis del capitalismo, del crack del 29 y la crisis del 30. Gran gobernador, para muestra, valga decir que nos dejó en el 33 la constitución más progresista del país, que fue la constitución de la provincia de Entre Ríos, y creó el Banco de Entre Ríos en plena crisis, con mucho coraje, por supuesto, que fue el motor de desarrollo de nuestra Entre Ríos durante décadas y décadas. Pero fundamentalmente nos dejó una consigna que era institucionalizar el país. Institucionalizar no solo tiene que ver con lo público, también con el sector privado. Por eso yo como intendente y paranaense puedo decir con orgullo que el Consejo Empresario es una verdadera institución de la provincia, de la ciudad. En estos 19 años se ha generado aquí en este ámbito el más importante foro de debate económico y social que tenga la provincia, y que tenemos vocación política, seguimos atentamente sus trabajos. Recuerdo el de la obra de infraestructura en la provincia, el del sector público, lo que recién mencionó Juan Diego. Vivimos tiempos de cambio. En mi opinión, el gobierno nacional a mediano y largo plazo está transformando el país, no solo por el respeto a las instituciones, por la búsqueda de una justicia independiente, la honestidad, sino por su federalismo. Este es el primer gobierno nacional del 83 a la fecha que quienes somos intendentes tenemos acceso directo a los funcionarios, sino también por medidas económicas que tienen que ver con el campo como palanca de desarrollo del país, el quite de retenciones, salir del cepo, nuevos esquemas de aeronavegación, pero también reconocemos hoy una coyuntura difícil. Y aquí se dijo algo muy importante: articular el sector público, el sector privado, lo cual incluye a los municipios. Y articular creo que tiene que ver con un instrumento legal muy importante que sancionó el Congreso Nacional, que es la Ley de Asociación Público-Privada, un instrumento que nos puede dar muchos frutos si realmente utilizamos esta herramienta. Desde los municipios reclamamos mayor participación en las cuestiones económicas y sociales. Como intendente de Paraná, creo que a cualquiera que ocupe en el futuro mi cargo, a mí mismo,
Nuestro gran desafío es cambiar la matriz económica de la ciudad, pasar de ser una ciudad de servicios no productivos a una ciudad productiva. Y en este sentido a todos los intendentes nos son muy caros 5 temáticas. Una que no es productiva, pero que tiene que ver con el empleo, que es la obra pública. En segundo lugar, el turismo como bandera o buque insignia del desarrollo de nuestras ciudades. En tercer lugar, recuperar el cordón frutihortícola de la ciudad. No puede ser que nuestras ciudades compren para consumir productos que vengan de Santa Fe o de otro lugar. Y en esto estamos trabajando a través de una agencia que incluye al INTA, que incluye todas las instituciones del gobierno provincial y nacional que tienen que ver con la producción frutihortícola. Y dejo para el final 2 ámbitos donde creo que urgentemente, y lo hemos charlado con el gobernador, tenemos que ir a una asociación pública y privada que es nuestra área industrial, y el futuro parque tecnológico de la ciudad de Paraná. Creemos que los municipios tienen un rol más que importante para llevar adelante el desarrollo sustentable de nuestras ciudades. Pero fundamentalmente estas palabras de bienvenida a los que no son de Paraná es para poner en evidencia y decir como intendente muchas gracias al Foro Empresario, al Consejo Empresario de Entre Ríos por todo lo que están haciendo de crear este foro de debate donde debe estar la crítica, donde debe estar el análisis de las medidas que se están tomando, porque solo en unidad nacional tendremos un futuro mejor. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Ministro del Interior, señor Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná, señor Presidente del Consejo Económico Empresario de Entre Ríos, a los legisladores presentes que nos están acompañando, concejales, a los miembros de distintas instituciones, asociaciones, a todos quienes están participando de este 12º foro que resulta de suma importancia en la vida institucional de nuestra provincia. Entonces, es un muy buen momento, una muy buena oportunidad para poder de algún modo poner en superficie todo lo que se viene trabajando y todo lo que venimos realizando de manera cotidiana en este trabajo mancomunado que llevamos en gestión de gobierno, primero intragubernamentalmente, articulando políticas públicas con el gobierno nacional, con los gobiernos municipales y también con las distintas instituciones y asociaciones de la sociedad civil. Son tiempos de entendimiento, son tiempos de compartir visiones, pero más importante, son tiempos de poder fijarnos objetivos y metas compartidas, que no es ni más ni menos que tener políticas públicas bien definidas para nuestra provincia que trasciendan gestiones de gobierno. Esto resulta clave para evitar vaivenes en el desarrollo de la provincia. Saber cuál es la dirección, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos avanzar. Por eso la tarea que tiene el Consejo Económico Empresario de Entre Ríos resulta clave en esta idea de pensar la provincia, de identificar cuáles son los objetivos más inmediatos y cuáles son los objetivos de más largo plazo. Y en nuestra tarea también, desde la parte que nos toca como responsabilidad de gestión, de generar este feedback, esta ida y vuelta, justamente para lograr alcanzar estos objetivos. Entre Ríos, desde su historia, ha sido una provincia pujante, una provincia que en la época colonial prácticamente no existía. Había muchas otras provincias que ya tenían un desarrollo y que aquí no existía. Recién a fines del siglo XVIII, cuando el virrey Bertis le ordena a Tomás de Rocamora que venga para urbanizar, para organizar este territorio, es que empieza a tener protagonismo la provincia. Y en la época postcolonial, signado por no pocas guerras
y batallas y contiendas internas, pero con un claro sentido de pertenencia entrerriana, Entre Ríos empieza a tener un posicionamiento que lo va a colocar como provincia entre las más destacadas del concierto nacional. Ya en el censo de 1869, que fue el primer censo que se realiza en Argentina, uno puede advertir ahí, tanto en materia demográfica, tanto en materia productiva, como Entre Ríos venía posicionándose. Y así fue siempre, fue una tierra de oportunidades para tantas corrientes inmigratorias que se afincaron aquí y que hicieron grande esta provincia y que le dieron este sentido de identidad que hoy tenemos los entrerrianos. Entonces, cuando hoy tenemos dificultades y cuando tenemos adversidades, tenemos que encontrar justamente en ese espíritu, en ese trabajo de muchas generaciones, la decisión para poder superar todas las diferencias que se nos presenten. Y tiene que ver también con esto de programar, de proyectar, de ver hacia dónde avanzamos, en las cosas que son estratégicas para el crecimiento futuro de nuestra provincia. Por eso yo quiero, primero que nada, agradecerle al Consejo Económico Empresario el acompañamiento en gestión que hemos tenido durante todo este tiempo, un acompañamiento fecundo, donde intercambiamos opiniones, donde ponemos sobre la mesa nuestros puntos de vista, que a veces podemos no compartirlo, no coincidirlo, pero está el espacio y lo más importante, salimos con una estrategia común. También quiero hacer notar que muchos de los aspectos que hemos abordado hemos ido pudiendo complementarlo. Caso, como hablaba el presidente, del análisis en la cadena proteica, algo que venimos trabajando y desarrollándolo desde el sector turístico. Hoy venimos de una actividad con los gobernadores del litoral argentino y el ministro de Turismo de Nación para explorar el potencial turístico que tiene el río Uruguay, que está prácticamente desaprovechado y que está en nosotros encontrar esas propuestas. Y también venimos planteando desde el Estado provincial la posibilidad de generar acciones que sirvan de soporte para mejorar la competitividad del sector empresarial entrerriano. Y tiene que ver, más que nada, primero, con el sistema portuario integrado que hablábamos. Cuando asumí, manifesté que esta provincia tiene 2 de los ríos más caudalosos del mundo y ningún puerto operativo. Bueno, hoy tenemos operativo Concepción del Uruguay, donde estamos exportando por primera vez en la provincia contenedores con la temperatura que se requiere para llegar con productos avícolas a los distintos países, más de 60 países donde van nuestras exportaciones. Y hace poco habilitamos el puerto de Diamante, en esto que también se mencionó aquí, lo decía el intendente, que es el asociativismo, que es con los consorcios público-privados, que yo espero que la legislatura prontamente trate ese proyecto de ley que necesitamos para avanzar a la participación pública-privado que necesitamos. Hemos logrado el dragado y mantenimiento del puerto de Diamante por el término de 5 años. Y ha cargado ya el primer buque Panamax la semana pasada con 38.000 toneladas de grano que fueron con rumbo a China. Nos queda todavía habilitar Ibicuí, que es el puerto insignia, que es por donde vamos a evacuar más la producción y que tiene que ver directamente con la economía en costos que representa para nuestros productores, tanto en materia de transporte como en materia logística y de espera portuarias en otras terminales que hoy están pagando. Esto es recuperar la soberanía portuaria en una provincia que ha estado históricamente abrazada por los 2 ríos. Por otro lado, también tenemos el firme compromiso de mejorar la competitividad de nuestros productores con las obras de energía que todavía nos están haciendo falta. Está funcionando la estación transformadora de 500 aquí en Paraná, pero necesitamos mucho más. Y estamos trabajando en la búsqueda de financiamiento internacional en conjunto con el Gobierno Nacional para lograr el cierre norte energético en la provincia, con los departamentos La Paz, Federación, Feliciano y Federal, que quizás es la zona más postergada y que necesita de electrificación rural. Y en el mismo modo también estamos avanzando
la búsqueda de financiamiento internacional para un ambicioso proyecto de extensión del gasoducto entrerriano, tanto a localidades como a zonas rurales. Tenemos, como les decía, mucho camino para transitar en común y tenemos que hacerlo de esta misma manera, pensando en el futuro de nuestra provincia, pensando que con el desarrollo del sector empresario también tenemos la posibilidad de la generación de empleo para los vecinos y los ciudadanos entrerrianos. Y también entendiendo que no hay desarrollo económico si no hay un desarrollo social que pueda de algún modo generar las condiciones para que cada vecino de esta provincia, para que cada ciudadano de esta provincia tenga las necesidades básicas cubiertas. Este también es una tarea y que tenemos indelegable y que forma parte del desarrollo. Pensamos también en el hecho de que la educación resulta determinante en nuestro futuro. No va a haber desarrollo ni social ni va a haber desarrollo económico si no tenemos un sistema educativo que forje a las generaciones futuras justamente en el conocimiento, en la innovación, en la ciencia, en la tecnología, y para esto tenemos también que trabajar con la máxima responsabilidad y es otro de los compromisos que asumimos en nuestra gestión. Una tarea que, como se ve, no es para nada fácil, pero que la emprendemos todos los días, poniendo lo mejor, poniendo todas las energías y entendiendo también que desde las partes que nos toca, desde el sector público, tenemos que trabajar firmemente para que Entre Ríos tenga las condiciones administrativas necesarias para acompañar este desarrollo productivo. Por eso hemos implementado medidas, primero, tendientes al no incremento del empleo público. A poco tiempo de asumir, firmé un decreto donde se congela la planta de personal y el aumento interanual de personal que tenía un promedio del 3% en los últimos 5 años, en el año 2006 se redujo al 1,2%. Y esto que se cubrió con un 1,2% tiene que ver con servicios de seguridad, servicios de educación y servicios de salud, que son lo básico y lo elemental que tiene que prestar la provincia. Y queremos este año tener una tasa cero de incremento en nuestra administración. Y esto que tomamos como medida y otras restricciones del gasto superfluo que tiene la provincia han dado y están dando los primeros resultados que entendemos favorables. En 5 meses que llevamos acumulado, si comparamos interanualmente 2017 contra 2016, tenemos en 5 meses un 40% menos de déficit fiscal, que representado en dinero es la suma de 880 millones de pesos menos de déficit que lo que tuvimos en 2016. Sumado a esto, la inflación interanual en este periodo de 5 meses, que se calcula entre un 26 y un 27%, que habría que agregarle a los 880 millones. Esto también lo cuento porque quiero de algún modo explicitar el esfuerzo que venimos realizando y la seriedad con la que trabajamos. A veces discutimos salarios y lo hacemos de manera responsable, no lo hacemos de manera tosuda o con la insensibilidad a veces de no poder llegar a dar el aumento ideal, pero sí el aumento responsable que se requiere para preservar la salud de las cuentas públicas que lo necesitamos. Y también, no es menos cierto, que hemos logrado en este tiempo acuerdos con el Gobierno Nacional para restituir los recursos coparticipables que hace muchos años, en 1991, 1992, la provincia había cedido. Esto también es una recuperación que hemos podido realizar en conjunto cuando se trabajan con este tipo de objetivos con el Gobierno Nacional para ordenar y organizar las cuentas públicas. Por eso quiero transmitirles que el esfuerzo que realiza el sector privado tiene su contraparte también en el esfuerzo que realiza el sector público, porque de esta síntesis, de la unidad
de pensamiento, de la unidad de políticas públicas, sin lugar a dudas, vamos a obtener el desarrollo de esta provincia que en definitiva es a lo que todos aspiramos. Muchas gracias. Antes que nada, felicitar al Consejo por los primeros 19 años y también por este foro número 12. Yo creo que participé en varios de estos, así que de alguna manera me siento parte de lo que se está celebrando hoy también. Además, estamos cumpliendo 17 meses de gestión, desde que el 10 de diciembre del 2015 asumió Mauricio Macri la presidencia de la Nación, con un mandato claro, el mandato de cambiar una realidad que a la mayoría de los argentinos no les gustaba. Y era un mandato de cambio que involucraba un montón de cosas. En principio, y según lo entendemos nosotros, un cambio de valores, un cambio cultural. Entre otras cosas, recuperar la cultura del trabajo o recuperar el valor de la palabra como elementos básicos para la convivencia ciudadana. Y de esta manera, entendiendo este mandato de la gente, rápidamente conseguimos algo fundamental para cualquier gobierno: la confianza. Primero recuperamos la confianza en nuestras propias posibilidades, las confianzas que de alguna manera se habían ido limando en cada uno de nosotros respecto a nuestro potencial, a lo que podíamos ser si nos lo proponíamos. En segundo término, la confianza de los ciudadanos en el gobierno. No se pueden aplicar políticas públicas con éxito si la gente no cree en quienes gobiernan un país, una provincia, un municipio. Muchos años de mentiras habían erosionado esa confianza, que por suerte rápidamente la recuperamos. Y por último, la confianza del mundo en la Argentina. Hoy los focos de atención del mundo están puestos sobre nuestro país. Y esto produjo de alguna manera la posibilidad de financiar la transición, el camino hacia esa Argentina que queremos, que necesariamente es un camino gradual. Esta es otra gran discusión, ¿no?, que a veces tengo también con muchos empresarios que, por supuesto, como a nosotros, les gustaría que fuéramos más rápido, que los cambios se hicieran de una manera más veloz, que se vieran con mayor agilidad las transformaciones del país. Pero el gradualismo en las políticas públicas nunca fue una opción que eligió este gobierno. El gradualismo fue una imposición de una realidad muy difícil. Primero en términos sociales, ¿no? 1/3 de los argentinos, a partir de que recuperamos las estadísticas públicas, sabemos que está por debajo de la línea de pobreza. También la situación fiscal y financiera del gobierno nacional y de las mayorías de las provincias. Encontramos un Estado quebrado desde el punto de vista de las finanzas públicas. A su vez, y paradójicamente, heredamos una presión tributaria insostenible, uno de los países con presión tributaria más alta del mundo, que sin embargo no alcanzaba a financiar ese gasto público que había crecido de manera exponencial en la última década. Un país aislado también encontramos, desinvertido, y con una economía estancada en los últimos 5 años, en donde esa economía no tenía la capacidad de generar empleo, sobre todo en el sector productivo. Y en consecuencia, ese cambio, ese mandato de cambio de la ciudadanía, lo tenemos que hacer o conseguir de manera gradual. Y esto tiene, siempre lo digo yo, algunas ventajas y algunas desventajas. Las desventajas es que tenemos que luchar contra la ansiedad, ¿no? Luchar contra o favorecer de alguna manera una característica que tenemos todos, que es la paciencia. Y la ventaja del gradualismo es no volver a cometer algunos errores que sucedieron en el pasado de la Argentina, de otros gobiernos que tenían también esta voluntad reformista y que hicieron reformas
sin el debido consenso, sin afincarlas lo suficiente en la sociedad, y que pasados unos años, con la contrarreforma de esas reformas, terminamos en un lugar peor al del origen, al del momento en que decidimos hacer esos cambios. Y no podemos volver a cometer esos errores. Los cambios que estamos haciendo en la Argentina son cambios para siempre, son cambios que duran, son cambios que están fundados en el consenso, un consenso al que estamos también obligados, porque este es el gobierno de los últimos 100 años con menor base de sustentación política. Solamente contamos o Cambiemos cuenta con 1/3 de los diputados, con 1/5 de los senadores, solamente 5 gobernadores sobre 24. Hay que ir al primer gobierno de Irigoyen para encontrar un gobierno con estas características o este nivel de sustento, sobre todo en el Congreso de la Nación. Pero esa realidad nos obliga de alguna manera a buscar permanentemente el diálogo y a consensuar todas las políticas públicas que implementamos. Y hoy podemos decir que hemos tenido mucho éxito en ese trabajo. El Congreso de la Nación tuvo actividad récord el último año, se sancionaron algo así como 100 de leyes, muchas, la gran mayoría, proyectos del Poder Ejecutivo de la Nación, que se transformaron en mejores leyes que proyectos producto del intercambio de ideas con aquellos que no piensan exactamente igual a nosotros, pero que estamos seguros tienen siempre mucho para aportar. Y a partir de esa política de cambio gradual y de cambios afincados en la sociedad, pudimos empezar a sembrar precisamente esto que estamos empezando a cosechar en los últimos meses, resultados concretos. Hicimos un gran esfuerzo en arrancar, en empezar la baja de impuestos. Sobre todo arrancamos con una promesa del presidente en la campaña que era bajar la tremenda presión impositiva sobre las economías regionales, y acá Entre Ríos claramente se vio favorecida por esta política. Aumentar la inversión pública, pero también la inversión privada, facilitar la vida a los empresarios. Un ejemplo claro es la ley PYME que pudimos sancionar después de muchos años de demandas de las empresas por estos cambios, por estas modificaciones. El avance en términos de la seguridad jurídica. Hoy no quedan dudas que en la Argentina hay una república con división de poderes, donde la justicia es independiente del Poder Ejecutivo, y eso, ustedes lo saben muy bien, es fundamental a la hora de decidir dónde se hacen las inversiones, la estabilidad de las reglas de juego, la estabilidad de las variables macroeconómicas, un Banco Central independiente con el objetivo claro de defender el valor de la moneda nacional y de luchar contra el flagelo de la inflación, la discusión del presupuesto. Ahora vamos a discutir, dentro de unos meses, el presupuesto de la Nación, algo que nos habíamos olvidado durante varios años y que es claramente la ley más importante que se discute en todos los países todos los años, donde un gobierno fija de alguna manera las prioridades y lo que piensa hacer en el ejercicio futuro. La recuperación del INDEC y la atención fundamental sobre un gravísimo problema de la Argentina que se ha ido agravando durante los últimos años, que es la pérdida de competitividad. Y en esto también, o tampoco podemos tener atajos. Si queremos un país competitivo, si queremos que el fruto del esfuerzo de Entre Ríos se pueda vender bien en otros países del mundo, tenemos que entender lo complejo, lo difícil que es ser competitivo en el largo plazo, ser competitivo de manera sustentable. La competitividad sistémica la llaman los economistas. Una competitividad que no está vinculada solamente con el numerito del tipo de cambio, porque esa es la fácil, ese es el atajo, pero eso tiene consecuencias muy graves siempre y sobre todo sobre los que menos tienen. La competitividad que hace a la cooperación entre lo público y lo privado, la competitividad que hace a las obras de infraestructura que estamos haciendo después de muchos años de no tener una estrategia en términos de obras de infraestructura para mejorar la competitividad y bajar los costos de la logística y de la producción, la baja de impuestos,
lo que arrancamos el año pasado como baja de impuestos no alcanza. La Argentina necesita alivio fiscal. Los ciudadanos en la Argentina necesitan alivio fiscal. Los empresarios de la producción necesitan alivio fiscal. Estamos preparando una gran reforma tributaria para discutir en los próximos meses que tiene ese objetivo. La competitividad sistémica tiene que ver con la calidad de nuestros recursos humanos y por eso la atención que le pone el presidente de la Nación a todo lo referido a la calidad de la educación. La competitividad está vinculada a la sistémica también con la apertura de nuevos mercados, con la inserción de la Argentina en el mundo. Y todo ese trabajo que vinimos haciendo estos primeros 17 meses de gestión ya lo estamos viendo en resultados. El primero es el de la inflación. Hoy podemos decir que tenemos la inflación más baja en la Argentina desde el 2009 a esta parte. Y no fue fácil la tarea de bajar la inflación. La Argentina formaba tristemente parte del club del 1% de los países del mundo con alta inflación. El resto del mundo le había encontrado la vuelta al problema inflacionario y nosotros convivimos durante más de 10 años con una de las inflaciones más altas del mundo. Pero ahora, después de un gran esfuerzo y entendiendo cuáles son las causas genuinas de la inflación y actuando en consecuencia y teniendo un Banco Central independiente, podemos decir que estamos doblegando el problema de la inflación. El año pasado tuvimos una inflación de cerca del 37% y este año vamos a tener una inflación en niveles de la mitad de lo que se llegó el año pasado. El próximo año la mitad de este y seguramente en el 2019 la mitad de la inflación del 2018 y vamos a cumplir con otro compromiso del presidente que es terminar el mandato con una inflación en línea con las de los demás países de la región. Y esto está muy vinculado también con otro aspecto que ya se empieza a ver, que es el de la lucha contra el desequilibrio de las cuentas públicas. El desequilibrio de las cuentas públicas, el hecho de que el gobierno siempre pague más que lo que recauda, lo terminan pagando la gente a través de la inflación o los empresarios a través de una pérdida de competitividad o de impuestos altísimos. Y el presidente ha sido muy concreto en este punto. Nosotros recuperamos la confianza y esa confianza permite que el mundo financie la transición gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Pero nosotros somos plenamente conscientes que eso no es para siempre. Que todos los años tenemos que demostrar que cumplimos también nosotros la palabra y que si decimos que este año el déficit va a ser del 4,2% del producto, tiene que ser del 4,2% del producto y si decimos que el año que viene el déficit es del 3,2%, tiene que ser del 3,2%. Y si en el 2019 prometemos un déficit un punto en términos del producto menor, tenemos que cumplir. Y si decimos que en el 2020 ya vamos a alcanzar el equilibrio fiscal, también tenemos que cumplir. Y de esta forma, cumpliendo todos los pasos que nos fijamos, seguramente el mundo siga confiando y siga financiando esta transición gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Y por supuesto, tenemos que cumplir porque no podemos volver a financiar la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta el Estado con el Banco Central, porque sabemos a dónde nos llevó esa situación y todos los años tiene que ir reduciéndose como se está haciendo ese financiamiento del Banco Central al Tesoro de las cuentas públicas. Y eso va a lograr que podamos cada vez mejorar el perfil del endeudamiento, que cada vez podamos conseguir endeudamiento más barato. Y eso no solo tiene una implicancia desde el punto de vista del sector público, que la tiene y mucha, de hecho la diferencia de tasas, lo que hemos podido abaratar, la deuda ya en 17 meses pagó lo que nos costó salir del default y pagarle a nuestros acreedores. Pero el impacto más importante es en el sector privado, es en la posibilidad de que las empresas hoy consigan crédito a tasas cada vez más bajas. Y en la gente, porque no es casualidad que hoy en la Argentina podamos volver a tener créditos hipotecarios a 30 años. Tiene que ver con todo ese esfuerzo que hizo el Estado en estos meses para recuperar la confianza. Y otro aspecto fundamental que ya estamos viendo y que estamos de alguna manera cosechando del esfuerzo de los primeros meses es la salida de la recesión, una recesión muy larga. Ya hay varios trimestres, este es el cuarto trimestre de crecimiento. Por supuesto que no es el crecimiento al nivel que todos querríamos.
Nos gustaría crecer a tasas mucho más altas. Nos gustaría crecer más rápido. Pero es el crecimiento posible y es un crecimiento también, de nuevo, sustentable. Es un crecimiento de largo plazo, un crecimiento que tenemos que sostener por lo menos un cuarto de siglo para cumplir con todos los desafíos que tenemos por delante. Un crecimiento además que tiene su impacto en el empleo. Desde fines del 2015 hasta los primeros meses del 2016, en la Argentina se perdieron 110.000 empleos formales. Mucho. Pero ya podemos decir que este mes los terminamos de recuperar, sobre todo porque en los últimos 3 trimestres creamos más de 110.000 puestos nuevos de trabajo en el sector formal. Y esto es fundamental para nuestras políticas públicas y para cumplir con nuestro principal objetivo de gobierno, que es la disminución de la pobreza. No hay otra forma de combatir la pobreza que no sea a través de la creación de empleo de calidad. Esa es la obsesión del presidente. Todos los días, cuando hablamos con el presidente, nos pregunta qué hicimos en esa jornada para generar condiciones para que se pueda crear empleo de calidad en la Argentina. Y una de esas también pasa por la infraestructura pública. El presidente se comprometió a que en su gestión la Argentina conviviera con el plan de infraestructura más ambicioso de su historia. Y estamos batiendo todos los récords en estos últimos meses de ejecución de obra pública. Estamos haciendo lo que hay que hacer y haciendo cosas que duran y haciendo cosas que muchas veces no se ven, como las redes de agua potable, de cloacas, como las plantas de saneamiento o de tratamiento de efluentes que se hacen siempre en las afueras de las ciudades. Pero son obras que nos permiten vivir mejor y más años, además. Hay 20 millones de argentinos que no tienen hoy cloacas. Hay casi 8 millones de argentinos que no tienen agua potable. Hay 3,5 millones de familias que tienen problemas de vivienda. Y el presidente en esto fue muy claro. Y me dio una indicación muy precisa. Al final de su mandato, el 100% de los argentinos tienen que tener agua potable en las zonas urbanas. Por lo menos el 75% tienen que tener acceso a cloacas. Tenemos que hacer las obras de tratamiento de efluentes para que no ocurra lo que ocurre hoy. El 80% de las cloacas y de los desagües pluviales va a los ríos sin ningún tipo de tratamiento, el 80%. Y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también, y en especial en Entre Ríos, para que toda la costa del Uruguay tenga tratamientos de efluentes locales y de efluentes industriales. Porque si queremos tener autoridad moral para decirle a los vecinos lo que tienen que hacer, primero tenemos que empezar por casa. Y estamos ya trabajando junto con la provincia en los planes que nos permitan en los próximos años tener tratamiento de efluentes en toda la costa del Uruguay y en toda la Argentina. La recuperación del crédito nos va a permitir también empezar a bajar el déficit habitacional en nuestro país, que ha venido creciendo exponencialmente durante los últimos años. Y sabemos que también tenemos que hacer obras que mejoren la competitividad y por eso nos comprometemos a duplicar, a multiplicar por 2 la cantidad de autopistas que hay en la Argentina en estos 4 años de gobierno. Vamos a hacer la misma cantidad de kilómetros de autopista en 4 años que lo que se hizo en los últimos 65 años en la Argentina desde que se creó la primera autopista. Y lo mismo con los puertos, con los aeropuertos, con el dragado de los ríos, con todo lo que haga, con los ferrocarriles, con todo lo que haga abaratar los costos de producción y mejorar la competitividad. Tenemos reformas pendientes, hablé de la reforma tributaria, necesitamos avanzar en la reforma política, necesitamos discutir el financiamiento de la política para que todos los ciudadanos tengan tranquilidad respecto a qué ocurre con los dineros de la gente. Necesitamos avanzar en una reforma del sistema de coparticipación federal de impuestos. Ojalá lo logremos. Es vital para la Argentina y para la sociedad que podamos cumplir con el mandato de la Constitución que hace 20 años o más lo tenemos incumplido. Y tenemos que entender cuál es nuestro rol frente al empresariado. Y el presidente, que viene del mundo del fútbol, tiene siempre una manera fácil de explicarlo.
Nosotros tenemos que ser o hacer el trabajo del canchero, del que corta el césped de la cancha, del que la deja prolija para facilitar el juego, en este caso, del sector privado. Pero también tenemos la obligación, como el canchero en el fútbol, de marcar con mucha claridad cuáles son los límites de la cancha, para que todos los empresarios tengan la claridad respecto a lo que pueden hacer y a lo que no pueden hacer, a cuáles son las reglas de juego en beneficio de toda la sociedad. Y tenemos que arreglar bien los arcos para que se noten los goles que puede hacer el sector privado, porque nosotros confiamos plenamente en el talento de los argentinos, en el talento de nuestros empresarios. Eso es lo que va a poder lograr que podamos cumplir con nuestros objetivos, por lo menos, o por supuesto que además, si entendemos que ese trabajo lo tenemos que hacer en equipo. Esta foto del gobierno nacional, un gobernador y un intendente de distintos partidos políticos, las hemos multiplicado en estos 17 meses de gestión a lo largo y a lo ancho de la Argentina, porque entendemos que no hay otra forma de trabajar, porque sabemos que los problemas de la Argentina siguen siendo muchos y graves, y solamente trabajando en equipo, solamente entendiendo lo que la gente pretende de nosotros, vamos a poder solucionarlos. Y además, como dije al principio, poniendo la verdad sobre la mesa y teniendo el coraje de resolver los problemas, anteponiendo siempre el interés general antes que el interés particular o sectorial. Nuevamente, nosotros confiamos plenamente en la capacidad del sector empresario argentino y particularmente en el potencial del sector empresario de esta querida provincia. Y como nos dicen en general en la calle, también somos plenamente conscientes de que nos estamos jugando un partido muy importante. Porque eso es lo que nos dicen en la calle, sobre todo, no aflojen, probablemente no tengamos otra oportunidad. Sabemos que tenemos esta responsabilidad sobre nuestros hombros y esperemos estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias.